Esto que veis aquí no es un iBike, es un caballo de Troya. Yo os diría que es el caballo de Troya más grande que ha vivido el sector de la bicicleta en mucho tiempo. Y no me quedo ahí, me voy a venir arriba, porque conocéis la frase mítica de sujétame el cubata. Pues este también es el sujétame el cubata más grande que ha vivido la corta historia de las bicicletas eléctricas de montaña. En este vídeo os quiero explicar, por supuesto, todas mis sensaciones habiendo hecho el testeo, todos los pros y contras que he encontrado a la bicicleta, pero sobre todo quiero compartir con vosotros la intrahistoria de cómo una marca de drones acaba produciendo semejante pepino como esta Amflow PL Carbon Pro. Vamos a tope con la review. DJI, la empresa madre detrás de esta bestia, es un contrastadísimo fabricante de drones desde hace más de 10 años. ¿Qué se necesita para hacer un buen dron? Motores lo más pequeños posibles, capaces de generar mucha fuerza, baterías lo más ligeras posibles y un muy buen software. Casualmente es exactamente lo mismo que necesitas para tener una buena e-bike. Así que DJI detectó rápidamente que el nicho de las e-bikes podía ser un mercado muy interesante para ellos porque solo tenían que readaptar una tecnología que ya tenían. ¿Qué sucede? Que el sector de la bicicleta es muy endogámico y de primeras no recibe muy bien a todos aquellos que vienen desde fuera, desde otros sectores. Así que podemos imaginar una situación ficticia en la que el señor DJI iba con todo su sistema eléctrico, motor, batería, software, pantalla, etcétera, etcétera, picaba la puerta de grandes marcas de bicicletas occidentales y se lo presentaba y estas le decían: lo siento, estoy atado con Shimano. La otra le decía: a mí me va muy bien con Bosch en el mercado germano parlante, o otra a lo mejor le contestaba: oye, tu marca no la conoce nadie, a mí que me cuentas. Así que ante esta situación el señor DJI pensó: ¿y por qué no monto yo mi propia empresa de bicicletas? Se acordó que tenía un primo 2 factorías más allá que hacía cuadros de bicis de carbono y le llamó: oye primo, ¿todavía estás liado con aquello de las bicis? ¿Sí? Pues me vas a ayudar. Y así es como nació Avinox y Amflow. Que el resto de motores están alrededor de 85 Nm, sujétame el cubata que vamos a hacer uno de 105 Nm. Que el resto de marcas en sus modelos top están alrededor de 22 kilos para full power en baterías de 800 vatios hora, nosotros vamos a hacer una por debajo de 20 kilos. Que las marcas top tienen sus topes de gama por encima de 12.000 euros, la nuestra va a costar menos de 10.000. Esta bicicleta tiene 2 objetivos. El primero, el de todo producto, el de toda bicicleta, que es acontentar las expectativas del consumidor que la ha comprado, pero un segundo objetivo que es convencer al resto del sector, al resto de marcas de bicicletas, que Avinox y todo el sistema eléctrico de DJI es el mejor que pueden llegar a montar en sus bicicletas de serie. Por eso, esto es un auténtico caballo de Troya. Vamos ahora con la parte ya más técnica, describir cada uno de los puntos del cuadro y los componentes que vienen en la bicicleta. Obviamente estamos ante una bestia de enduro eléctrico con suspensiones de 160 milímetros a la delantera y 150 a la trasera. Todo Kashima de la más alta gama de Fox con la imponente 36 delante. También tenemos una Fox Transfer como tija telescópica y el sistema de amortiguación es un Horsling con el punto de giro que podemos encontrar aquí en la parte inferior. Por supuesto, una bieleta sobredimensionada y un extensor del amortiguador. Viene todo preparado con un sistema UHD para poder llevar el T-Type nuevo, en este caso es el X0 específico para e-bikes. En cuanto a las ruedas, la gente de Amflow se ha lanzado, ya no solo ha hecho el cuadro, sino que ha hecho cantidad de componentes propios, así que tenemos unos aros de carbono de 30 milímetros de ancho interno con unos radios Sapin que son completamente rectos, dan una sensación de mucha reactividad incluso para ser una e-bike, y los bujes son propios también. Atención al dato porque el dentado del buje trasero es de 78, o sea, una barbaridad.
Neumáticos, llevamos unos Maxxis, 2,4 la trasera, 2,5 la delantera. Y a partir de ahí, muy importante mencionar el tema de los frenos, porque la verdad, unos MT7 de Magura, 4 pistones delante y detrás de serie, pues es algo que no se ve todos los días. Con discos de 203 milímetros, tanto la delantera como la trasera, y ya a partir de aquí os puedo mencionar, muy importante también, muy interesante, las bielas son 155 milímetros de longitud y una potencia en CNC, de la propia marca Flow también, que viene combinada con un manillar de doble altura, este ya trabajado en carbono. Todo lo que veis aquí por un precio de 9.999 €, existiendo también una versión en un escalón inferior que tiene un coste de 6.500 €. Las geometrías es fácil comprobar que los números son muy parecidos, pero muy parecidos a los de la Specialized Turbo Levo. Aquí han ido a lo seguro, prácticamente calcando los mismos números, las mismas geometrías que la bicicleta top ventas que tenemos hasta el momento. La pregunta es, ¿qué tal se maneja? Bueno, el manejo de la bicicleta os tengo que decir que es sublime por varios factores. El primero de todo tiene que ver con el peso, obviamente. Cuanto más ligero es una e-bike, mejor se maneja, menos te requiere de la musculatura del tren superior y más se parece la forma de conducirlo a una bicicleta de enduro de toda la vida, sin motor y sin batería. Así que por ahí, toma ya. Podéis imaginar que es una locura de manejo lo que tiene esta bicicleta. Luego, otro tema que quiero comentar con vosotros, mira, voy a aprovechar esta subida que tengo aquí. Arriba es el tema del ruido del motor, que esto siempre es difícil de concretar en comparación con otros motores, pero mira, ahora estoy exigiendo a tope. Se puede decir que claramente no es más ruidoso que ningún otro motor que esté en el mercado. Es más, yo lo catalogaría dentro del grupo de los sigilosos. Y otra cosa que me gustaría destacar de su manejo tiene que ver con el sistema de amortiguación, que realmente está muy bien diseñado. Toda la cinemática de la bicicleta trabaja al unísono, los componentes también. En situaciones como esta, los frenos Magura le dan un extra de potencia de frenada, pero a la vez luego la bicicleta tiene un buen anti-squat, un anti-dive correcto, así que acelera y se acelera todo en bloque y esto se agradece muchísimo. Bueno, no sé, es muy divertida, ¿qué queréis que os diga? Me lo paso teta con ella. Como he dicho antes, el motor Avinox y el sistema eléctrico tienen unos datos increíbles, 105 Nm. Tenemos un peso del motor de 2,27 kilos apenas. Estamos hablando también de una batería de 800 vatios hora, es posible montar una de 600 si queréis, y 5 modos de asistencia real. Tenemos el Eco, tenemos el Trail, el Turbo, el Auto, que es el que yo he utilizado más, que es una combinación de los tres anteriores. Digamos que la bicicleta, dependiendo de lo que tú le vas pidiendo, te va dando más o menos, y la verdad es que la entrega de fuerza en el modo Auto es óptima, a mí me ha encantado. Y por último está el Boost. Durante 30 segundos en el Boost tienes 120 Nm a tu disposición y un pico de 1000 vatios. Es abrumadora la potencia que llega a tener la rueda trasera en ese momento, la fuerza que llega a tener. Por supuesto está el modo de andar para arrastrar la bicicleta cuando estás bajado, y una característica que a mí me ha parecido bastante relevante, interesante, que es poder cargar la bicicleta al completo en apenas 2 horas. En cuanto a los modos de asistencia, os voy a ser completamente honesto, yo el que más estoy utilizando prácticamente en exclusiva es el Auto, porque hace que la bicicleta pues, sea más divertida, me quita la obligación de estar cambiando el modo de asistencia dependiendo de cómo está el terreno, con más o menos pendiente. Y por otro lado, el algoritmo que lo controla, la verdad es que entrega la fuerza de la bicicleta de una manera muy buena para que no te patine la rueda, las subidas, etcétera. Así que, no sé, a mí el Auto me está encantando. Y por otro lado, el tema de duración de batería. Esto siempre es subjetivo porque depende de 1000 cosas, del tipo de terreno que te muevas, de tu estado físico, del peso, pero bueno, digamos que yo con un estado físico bastante bueno, con 70 kilos, ya con casco, zapatillas, con todo, ¿no? Y en modo Auto
que es un modo que al final está exprimiendo lo mejor de los otros tres. Estoy haciendo fácilmente 3 horas de duración, 2000, 2200 metros de desnivel positivo, terreno exigente, mucha pendiente, o sea, fácilmente es una batería que, si bien es cierto que 800 vatios hora, digamos que da la sensación que tiene un consumo un pelín alto este motor, y entonces esos 800, no sé, yo los pondría muy similares a lo mejor a lo que puede dar los 700, creo que son 700 que lleva una Turbo Levo, ¿no? Por ahí, pero la verdad es que... ¡Epa! Que me quedo corto. Que es un tipo de... es una máquina que te va a permitir hacer tiradas largas. No lo he probado, pero estoy convencido que en eco paso tranquilamente muy tranquilamente, tal y como viene de serie, de las 4 horas de uso. Me estoy pegando una calentada guapa por aquí. En cuanto a la pantalla táctil de 2 pulgadas que tenemos aquí, la verdad es que es una maravilla porque da igual el nivel de luz que tenga alrededor, que siempre tiene un brillo óptimo para poder ver todos los datos. Como os he dicho, es táctil y bueno, realmente funciona muy bien tanto a mano desnuda como con guantes, pero yo personalmente celebro que siga existiendo la opción de poder cambiar las pantallas con este mando ubicado en la derecha del manillar. La cantidad de datos que te da la pantalla es abrumadora, además es modificable porque os tengo que decir que todo lo que tiene que ver con la conexión con la app en el móvil también es brutal, porque todos estos datos los puedes tener incorporados y verlos de manera dual también en el móvil. Tiene incluso una pequeña área, digamos, como de salud, en la que hace un poco la bicicleta y la aplicación el servicio que te puede dar hasta ciertos límites un reloj de estos inteligentes diciéndote tu estado de forma y todo eso. Pero sobre todo yo destacaría por un lado la posibilidad de tunear a tu gusto los modos de asistencia en la aplicación y el apartado de seguridad en el que tú puedes bloquear la bicicleta, poner una clave para que solo tú la puedas poner en marcha, digamos, y la posibilidad de que la bicicleta, en el caso de que haya sido robada, se haya movido del lugar en el que tú la has dejado, te envíe una notificación al móvil diciéndote: hey, alerta, tu bicicleta ha cambiado de ubicación, y te pone un mapa con la ubicación de tu bicicleta. O sea, esto es tremendo. Y una cosa también muy interesante, y es que me ha pasado un par de veces durante el testeo. Sabéis que dejar las baterías completamente cargadas al 100% y no mover la bicicleta es contraproducente para la vida útil de la propia batería. Así que la bicicleta tiene un sistema de autoayuda en el que, si ella detecta que la batería está cargada a tope y no la estás utilizando, poco a poco se va descargando para intentar no dañar las celdas. Y me ha pasado que a lo mejor la he cargado al 100%, he vuelto 3 días más tarde, no la he tocado, y en vez de estar al 100% estaba ya al 97%, al 96%, porque la propia bicicleta va haciendo eso, la va descargando para que la vida útil no se vea afectada de la batería. Voy a intentar hacer esta subida con el turbo puesto y en algún momento le meto el boost. Debo intentar porque el potencial de estos dos modos, ya como vienen de serie, son brutales. Y es cierto que la bicicleta tiende a picar hacia arriba, hay que colocar muy bien el cuerpo. Es una cuestión de adaptarse a tanta potencia de golpe. Y también os tengo que decir que la rueda trasera, en cierto momento, no sé, la parte trasera como que no se nota con suficiente rigidez como para soportar toda la fuerza que libera el buje de golpe, ¿no? En fin, a ver, vamos, boost. De hecho, lo que me cuesta más con el boost es encontrar una subida que tenga suficiente pendiente como para que no llegue al tope de 25 km por hora y me corte, ¿sabéis? Lo que quiero decir, ¿no? Antes de ir a la conclusión final de toda la review, tengo que hacer un apunte sobre algo que me ha sorprendido muy positivamente de esta bicicleta. Personalmente soy consumidor de drones DJI por mi trabajo, generador de contenido y demás, desde hace más de 10 años, y no tenía ninguna duda de que todo lo que tiene que ver con motor, baterías, software, pantallas y demás, ahí van a ser sobresalientes. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con la estructura de la bicicleta en sí, pues la verdad, mis expectativas eran muy bajas porque esta empresa nunca antes había creado este tipo de producto. Y aquí es donde me llevo la gran sorpresa, porque la verdad es que nada más sacarla de la caja ya empecé a detectar detalles de calidad, detalles de
de entender que el equipo de desarrollo detrás de esta bicicleta es un equipo que ya no solo lleva mucho tiempo en el mundo de las bicicletas, sino que probablemente tiene mucha experiencia en el mundo de e-bikes de enduro. Y para muestras voy a poner 3 ejemplos que puedo encontrar. Para empezar, la calidad con la que está hecha la tapa del anclaje del cargador al cuadro, cosa que otras marcas en modelos tope de gama fallan a veces. Por otro lado, hemos visto también junto con el mecánico, con Stefano, todo el guiado del cableado por el tubo diagonal, la parte interna. Hay una especie de guías que separan los cables de la batería y del propio cuadro, y esas guías van ancladas al cuadro con los mismos anclajes que el portabidón. Así que esto demuestra que ha habido ahí un poco de romperse los sesos para buscar limar los gramos al máximo posible y simplificar toda la estructura. Y para mí el punto más distintivo y que más me ha agradado tiene que ver con este anclaje Trunion aquí en la barra superior. El anclaje Trunion, que no es más que esta manera de clavar el amortiguador por el lateral en vez de por un extremo, como viene siendo habitual en bicicletas que tienen el amortiguador en la barra superior. El Trunion es un tipo de anclaje que se suele ver mucho en amortiguadores verticales. Pues como os digo, no es para nada típico en este tipo de posiciones horizontales del amortiguador. Desconozco los motivos técnicos que han llevado a los ingenieros a utilizar este tipo de anclaje en esta posición, pero te guste o no, hay que reconocer que ya le da un carácter distintivo a la bicicleta para ser la primera unidad, el primer modelo que sale de esta marca. Y esto, pues la verdad es que es algo que tenía que decirlo y quería reconocerlo. Pros y contras que puedo encontrar en esta bici, empezando por las contras. La primera de todas es el tema de tallas, ya que la primera talla que está disponible, empezando por el extremo inferior, es una M. Es cierto que esta M engaña un poco porque es una M tirando a pequeña, vamos a decirlo así, se podría llegar a considerar una SM, pero en cualquier caso, en el catálogo, para estar completo del todo, haría falta una S y una XS probablemente. Luego, el tema de la rigidez en la parte trasera en el momento en el que el motor entrega toda la fuerza. Ahí he notado quizá una falta de rigidez, una rigidez no óptima, vamos a decirlo así. No he sido capaz de detectar si viene por parte de la rueda o es algo que tiene que ver con el triángulo trasero, o simplemente es que esos 120 Nm con esos 1000 vatios de potencia de pico son una barbaridad, pero es cierto que en cierto momento he notado que algo no me cuadraba aquí detrás. Quizá pasando la mullet es algo que se minimice, no lo sé porque no lo he probado, pero es algo que está ahí. Y por último, un detalle que tiene que ver con cómo llegó esta unidad de test, y es que me consta que también le ha pasado a más gente de bicicletas que han estado llegando en esta primera remesa, y es que el cable, la funda de la tija telescópica estaba pinzada dentro del cuadro, con lo cual no funcionaba del todo correctamente la tija telescópica. Esto es una estupidez porque obviamente si compráis la bicicleta en una tienda, vuestro tendero va a solucionar esto antes de que os la entreguen, y en un futuro ya, obviamente Unflow tendrá este feedback y serán cosas que no sucederán en un futuro, pero es algo que quería que supieseis, que al menos mi mecánico ha tenido que desmontar el motor para hacer, pues nada, en 5 minutos solucionar este problema. Si nos vamos a los pros, obviamente lo primero que mencionaría sería todo el desempeño, todo el performance del sistema eléctrico, que es increíble, o sea, todo de excelente, motor, batería, pantallas, mandos, todo increíble, el poco ruido que hace el motor. Quizá la única cosa que no es excelente, quedándose en un notable bajo, es el tema del consumo, pero para nada lo pondría como un contra. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la calidad de los acabados, para mí tiene una calidad altísima esta bicicleta, prácticamente de marca premium, o incluso de marca premium, yo diría. Y por supuesto, peso, que va ligado al manejo, para mí son cosas muy positivas, de tener sensaciones lo más parecidas a una bicicleta tradicional y no tanto a un bicho de una nevera de 25 kilos que va bajando por la montaña. Y por supuesto, punto a destacar, el baremo entre precio y calidad de los componentes con los que viene montada la bicicleta.
¿A quién recomiendo la compra de una Unflow? Pues la verdad es que a diferencia de otros modelos que tienen como nichos muy específicos, esta bicicleta prácticamente a cualquier cliente potencial que esté buscando una bicicleta eléctrica de enduro le va a venir bien. Sí que es cierto que aquellos que tengáis más experiencia con otros motores, con otros sistemas eléctricos, que hayáis acumulado mejor 3, 4 modelos diferentes, podréis apreciar realmente lo que DJI nos intenta aportar con todo este ecosistema. Pero bueno, dicho esto, ahora toca saber qué nota le ponéis vosotros. En el área de comentarios, por favor, del 1 al 10, qué nota le ponéis a este pepino. Dadme un like muy grande al vídeo si os ha gustado. No olvidéis de suscribiros, porque sobre todo van a venir más vídeos con esta bicicleta y allí contestaré cualquier pregunta que me podáis dejar en el área de comentarios de este vídeo que haya quedado en el aire y no haya podido contestar. En fin, sed muy felices y nos vemos próximamente. Chao, chao.